Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis Zúñiga de Cine Oculto y al día de hoy tenemos un nuevo programa del podcast. Hoy vamos a comentar las mejores películas del 2020, pero con una selección distinta a la que se han visto en las redes. Ya le vamos a explicar un poco mejor cuál ha sido ese criterio. Nuevamente acompañado de Sayo Hurtado. Hola Sayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Lucho? Sí, efectivamente es la ocasión en la que tenemos que hacer el recuento de lo mejor del año. Siempre estas listas, desde luego que unos estarán de acuerdo y otros no. Ya Lucho les va a explicar los criterios, pero desde luego creo que todas son películas imprescindibles, ¿no? Para todo cinéfilo que no quiera perder de vista lo mejor del 2020. Sí, efectivamente. Bueno, hemos elegido eh, entre Sayo y yo, hemos compartido nuestras listas personales, pero estas son distintas, ya que no es una lista de cine oculto, no es una lista de Sayo, sino hemos hecho un match de las películas de repente más sonadas entre plataformas y algunos festivales. Entre esas hemos elegido 10, pero bueno, antes vamos a comentar rápidamente algunas noticias importantes de la semana. Sayo, cuéntame, ¿con qué noticia comenzamos? Bueno, una noticia, un fallecimiento, una pérdida que lamento mucho personalmente porque fue una persona que fue amiga mía. Se trata del director Leonidas Segarra, un director peruano que hizo películas muy chacoteras, delirantes, bastante burlescas, que era lo que finalmente a él mejor le salía, porque cuando quiso ponerse serio no le dio y fue, digamos, de alguna manera un referente para el cine, para un cine fuera de los cánones de algún atisbo de industria, ¿no? Es un cine más atropellado, más chacotero, como dije, ¿no? Películas como Vedettes al desnudo o Una buena chica de la mala vida, que protagonizó Susy Díaz, y así también muchas películas que luego se estableció en Bolivia y hizo películas sobre vírgenes milagrosas, sobre demonios, sobre posesiones demoníacas, que era más o menos el universo en el que convivía él, ¿no? Desde luego que la crítica más seria nunca lo tomó demasiado en cuenta, un motivo que se le enfrentó, él lo tomó un poco a personal, pero yo quiero decir que más allá de las críticas, Leonidas Segarra murió siendo feliz haciendo lo único que sabía hacer. Ujú. Sí, yo lo recuerdo bastante por Che Sumare, el bullying diabólico, una película del año 14. Y sí, como Sayo comenta, es un cineasta que él mismo se divertía haciendo películas. Eh, se lo podría ubicar en el género o subgénero de la serie B. Eh, Lamentablemente muchos críticos no lo tomaban en serio o lo criticaban eh, como si él hiciera un cine más serio, ¿no? No supieron entender el tipo de películas eh, que él quería hacer, que Leonidas Segarra quería hacer. Yo creo que siempre va a ser recordado también por esa picardía, ese cine que muy poco se ve por aquí, ¿no? Hay muchos cineastas que quieren hacer cine serio, pero no le sale. Entonces él sabía lo que quería hacer, ¿no? Él mismo se burlaba de, de ese cine de repente culto o más serio. Efectivamente, así Ujú. es, que descanse en paz, Leonidas En Segarra. casa en paz, exactamente. Bueno, Sayo, ¿cuál sería la segunda noticia? Bueno, todas son noticias peruanas, qué bueno. A partir del 15 de enero, la ruta de festivales en Perú se abre con Transcinema, Festival Internacional de Cine, que es un festival que lleva por su edición número 8, esta va a ser la número 8,
Un festival que está volcado al cine independiente, de alguna manera a la no ficción, a un cine alternativo, autoral, y que viene de no solamente de Perú, sino de Latinoamérica y muchos otros rincones del mundo. John Campos Gómez es su director. Esta edición iba a ocurrir en diciembre, pero ha sido movida por temas de la inestabilidad social, política. Se decidió hacerlo en la quincena de enero, ¿no? Este año van a haber dos ediciones, esta de enero y la edición tradicional que va a ser en diciembre. Las circunstancias son por lo mismo que ya expliqué, ¿no? Ujú, sí, será, se puede decir que es el primer festival de cine del año, al menos por esta parte del continente. Por eso es que se le va a tomar con la seriedad y el espacio que necesario. También Sayo ya tiene preparado una entrevista con su director, con John Campos, donde nos va a poder contar un poco más acerca de lo que se viene. Igualmente acabamos de subir a cineoculto.com una una nota sobre la programación del festival, que algo muy interesante es que vamos a poder ver El Año del Descubrimiento, un documental español que a mí personalmente me ha gustado mucho y que yo está incluida en el ranking de cine oculto del ranking 2020. eh, Pudo estar incluida ahí. Bueno, vamos a pasar con la tercera y última noticia. Se trata de Canción sin nombre, de la película peruana, una de las más importantes de estos últimos años. Y la noticia es que está llegando a Netflix a partir de, si no me equivoco, es el 15 de enero. Exactamente, sí, el 15 de enero vamos a poder verla. Una película que también tuvo un poco de mala suerte porque planeaba su estreno en 2020, un estreno comercial, pero no se pudo por el tema que todos ya sabemos, pero ahora vamos a poder verla al menos en sus casas. Muchos se quedaron sin verla, siempre me preguntaba dónde puede verla, si tenía un link, pero no, es una película que fue muy complicada de poder ver. Yo la pude ver en el Festival de Cine de Lima, afortunadamente, pero bueno, otros se quedaron sin verla. Sayo, ¿qué opinas tú de esta noticia? Bueno, qué bueno, y espero que hayan podido hacer una buena negociación para la producción, porque sí, efectivamente, ya todo estaba listo para el estreno comercial. La pandemia lo echó a perder. Afortunadamente en el Festival de Lima 2019 pudimos verla y decir que es una película bastante dura, hecha en blanco y negro, sobre una mujer provinciana que viene a dar a luz a Lima, pero va a una clínica en la que con engaños le arrebatan el bebé y se trata de un tráfico de bebés en un contexto en los 80 en los que estamos en plena lucha contra el terrorismo, y esta mujer desesperada que no tiene pues quien la ayude a recuperar a su bebé. Entonces se encuentra un periodista interpretado por Tony Parra, que es el quien va a iniciar la investigación, ¿no? Entonces, desde luego, la película no sigue el clásico camino de tantas producciones hollywoodenses en las que dos personajes se enfrentan contra todos los obstáculos en pro de una causa noble, ¿no? Esto es, más bien, la búsqueda de ellos va a desnudar la burocracia, la corrupción, la manera como los políticos pues se acomodan a estas circunstancias en las que una mujer de la sierra está desvalida ante estos poderes, ¿no? Ante estos obstáculos que no se pueden vencer, ¿no? Es una película que por momentos algunos la verán y se acordarán de algunas películas de Lam Bier, del filipino, también hechas en blanco y negro. Es desde luego una directora a la que hay que seguir porque promete mucho en lo que va a venir en el futuro. Ujú, sí, yo tuve la oportunidad de conversar con ella en una transmisión por Instagram, eh, justamente a propósito de lo bien que le estaba yendo. Es la representante
de Perú para los Oscars. Conversamos con ella y me contaba que es una película que tiene mucho de autobiográfica. Está basada en el trabajo que su padre hizo. Su padre es un periodista reconocido, entonces es algo que pasó realmente, que les pasó a ellos. A su padre se enteró de, de los secuestros o los robos de los niños de aquella época, y bueno, decidió investigarlo, y Melina León, en homenaje a su padre, hizo esta película, ¿no? Una película muy interesante, sobre todo, no solo por la trama, sino por todo lo que hubo detrás. Así que desde el 15 de enero ya la pueden ver, para que la puedan disfrutar también como nosotros la disfrutamos, y esperemos que pueda lograr un cupo en los Oscars. Y bueno, ya hemos terminado con las noticias, vamos a pasar con lo que nos convoca el día de hoy, que es el ranking que el podcast ha armado. Ya les hemos comentado que ha sido un criterio especial, no es un criterio muy subjetivo, sino que entre los dos, entre Sayo y yo, hemos armado algo bonito para esta ocasión. Bueno, Sayo, ¿con cuál comenzaríamos? La número 10 es Mank, producción estadounidense de David Fincher, hombre que siempre todos recuerdan por La habitación del pánico, por Benjamin Button, el tercer episodio de Alien, que está un poquito más enterrado. Entonces, esta es la gran carta de Netflix para este año, así como anteriormente lo fue Roma o lo fue El Irlandés. Esa es la gran apuesta, y lo digo porque es un tema que trata al corazón de Hollywood, ¿no? El Hollywood clásico, el del Star System, estas películas que tanto cautivaban a nuestros abuelos y a nosotros también, seguramente, pero la mirada de Fincher es diferente aquí, ya que el personaje principal, que es Mank, el guionista del Ciudadano Kane, interpretado por Gary Oldman, eh, las circunstancias de que él escribe este clásico de Orson Welles no es el tema, tal vez es el eje central, porque en verdad el verdadero interés de la película es desnudar al Hollywood real, al Hollywood mezquino, industrial, abusivo, son los años 40, recuerden, ¿no? Entonces es una mirada bastante dura, bastante desglamorizante de aquel mundo, y con un personaje muy incorrecto y que tiene ideas de izquierda que para la época eran, digamos, bastante controvertidas. Entonces es una película que a mí me ha fascinado mucho por ese lado, pero yo tengo la idea, espero que no ocurra, de que ya que en Hollywood, de cara al Oscar, la Academia ha hecho una suerte de censura en la última edición contra las películas de Netflix, que es una plataforma y lo que ellos quieren es defender el negocio de salas. Entonces me da temor de que vayan a postergar la película bajo ese principio, ¿no? Yo creo que Gary Oldman debería estar nominado y la película nominada a Mejor Película de todas maneras. Ujú. Sí, es una película, creo, redonda, una película que Fincher quiso hacer eh, en homenaje también a su padre. Jack Fincher fue el escritor del guión, justamente lo escribió antes de morir. Y bueno, es una película que ya ha estado planeada desde hace mucho tiempo, basada en la vida de Herman Mankiewicz, que fue el guionista de Ciudadano Kane, esta, bueno, la obra maestra de Orson Welles, protagonizada eh, por Gary Oldman. Es una estupenda actuación, y sí, yo también creo que definitivamente debe estar nominado al Oscar, a Mejor Actor, y la película también, obviamente, no solamente por la historia, sino por la forma que ha sido contada, por la fotografía, que es increíble. Creo que lo mejor, yo creo que el Oscar a mejor fotografía ya está cantado con ellos, o bueno, o el de diseño de producción también podría estar, ¿no? La dirección artística, esos premios, eh, yo creo que ya ya tienen nombre y apellido, que sería Mank para mí, así que por eso que
la incluimos en el número 10, una historia de época que Fincher pudo eh, representarla de una manera muy brillante, diría yo. Bueno, vamos a pasar a la número 9, es Lo que arde, una película española, francesa, ¿no? Es una franco-española de Oliver Laxe, eh, una película que cuenta la vida de Amador, que cuando sale de la cárcel, tras cumplir una condena por haber provocado un incendio, llega a su casa, a su pueblo. Es una aldea muy remota, rodeada de montañas, donde volverá a convivir con la naturaleza, y bueno, él va a estar junto con su madre, su perra y sus vacas, ¿no? Se va a mezclar con la naturaleza y pasar eh, su convivencia ahí. Una película muy bella que pudimos verla y que también está incluida en el ranking de cine oculto. Sayo, cuéntame, ¿qué opinas tú de O que arde o Lo que arde de esta película? Bueno, esta es una película que ya venía desde el Festival de Cannes 2019, ganó una cierta mirada, pero que su recorrido, digamos, lo ha terminado en 2020. No hubo oportunidad de verla en Perú, entonces con ocasión del Festival de Lima fue programada y fue una gran decisión. Una película que respira mucho a la naturaleza. ¿En qué sentido? A la naturaleza más inmediata, a los bosques, a la vida salvaje, porque esos son los campos en los que viven estas personas que son gallegos. La película es, no sé en castellano, sino en gallego, que parece un poco portugués. Y cuando quieres entender al personaje por qué causó un incendio, te das cuenta que la convivencia que tiene con su madre, las escenas son un desayuno, un almuerzo, y son rituales, son cosas que en los que ellos ponen tanto sentimiento hasta para poner un pan encima de una hornilla, en que comienzas a conocerlos a ellos no tanto por lo que hablan, sino por estas acciones tan cotidianas, ¿no? Desde luego él es un tipo que muy a la antigua, en el sentido de que no le gusta que sienten eucaliptos porque los eucaliptos son australianos, es una planta que contamina el ambiente, así como tampoco le gusta que los vecinos se dediquen al turismo, porque dicen que traer gente de afuera es también de alguna manera violar el espacio que la comunidad constituye, que es violar un poco la cultura propia, ¿no? Entonces acá viene lo fascinante, ¿no? Que cuando surge un nuevo fuego, la gente comienza a pensar, ¿lo ha causado este tipo o este fuego es la expresión de la naturaleza que de alguna manera quiere poner el orden en aquellas cosas que el hombre subvierte o altera? Entonces, todas esas preguntas que quedan en el aire son fascinantes por los sentimientos que vienen a través del fuego y de la naturaleza misma, ¿no? Ujú, sí, tiene bastante de... eh, yo podría decir una metáfora, ¿no? Que el fuego representa muchas cosas para ellos, es una apología al fuego, a la naturaleza. Es bastante poética, podría también describirlo. Pero bueno, vamos a pasar con la número 8. Sayo, cuéntame, ¿cuál sería? La número 8 es Las Mil y una película argentina de Clarisa Navas, que ciertamente yo la tengo en mi ranking anual, aparte de las mejores películas iberoamericanas. Definitivamente está ahí arriba. ¿Qué hay que decir de esta película? ¿Por qué fascina tanto? La directora ya antes tuvo una anterior que se llamaba Hoy Partido a las 3, que era más funcionaba en un tono más de comedia dramática, recreando un poco un partido de fútbol entre dos equipos que son de muchachas, pero la mayoría de ellas son lesbianas, ¿no? Y un poco entrar a los códigos de ellas, a sus vivencias, a entender un poco el mundo de esas personas, una mirada humanizada. Entonces, esta vez la reflexión de Clarisa Navas es mayor, porque es la vida de una chica en un condominio de bajos recursos en las afueras de Corrientes, en Argentina, ¿no? Entonces, es un poco ella
comienza a meditar, comienza a tratar de asumirse ella como lesbiana, y también tiene amigos gays, gays hombres que habitan en el complejo, y es un poco exponer cómo estas personas, por un lado, son aceptadas en un sentido y en otro son rechazadas, ¿no? Los chicos tienen encuentros furtivos, eso fue parte de la aceptación. Pero cuando hay que rechazarlos por un tema de prejuicio, por meterles una patada, porque necesitan insultar a alguien, ellos son el blanco, ¿no? Entonces ella comienza a tener acercamientos a una muchacha y el descubrir esa sensación, el tratar de vivir a plenitud su sexualidad, es algo que la película refleja de una manera muy objetiva, con una cámara distante, que es como un espectador escondido que espía los encuentros furtivos de sus protagonistas, ¿no? De ese lado hay una mirada documental muy lograda, ¿no? Que yo tuve oportunidad de hablar con la directora, realmente le hice saber mi entusiasmo y es una película pues que hay que buscar. Ujú. Sí, sí, definitivamente es una película muy potente visualmente. Es algo muy novedoso por esta parte del continente. He visto muy pocas películas que tengan un tratamiento narrativo eh, tan delicado como el de Clarissa Navas. Es por eso que esta película, aunque al parecer es bastante sencilla, cuando la ves dices, wow, ¿no? Te choca, no tanto por la historia, creo yo, sino por la forma de contarla, ¿no? Y mostrarla, ¿no? Como dice Sayo, esta parte que muestra como documental, hace que la película se sienta mucho más real, eh, y incluso uno que no es ni siquiera gay, te sientes mucho más cercana a esa persona, ¿no? Lo sientes mucho más personal. Hay otras películas sobre temática LGBT que tú la ves y lo sientes, bueno, sientes empatía por ellos, pero no lo sientes como si se te pasara a ti. En cambio, en esta película sí, eh, eh, au- te identificas con los personajes. Por eso que la ubicamos aquí. A mí también me gustó mucho y también está incluida en el ranking oficial de cine oculto. Vamos a pasar a la número 7, que es El hombre invisible, protagonizada por Elizabeth Moss, una, una mujer que tras recibir la noticia de que su exnovio ha fallecido, bueno, este exnovio la maltrataba, la golpeaba, ella, luego de que el novio fallece, ella intenta rehacer su vida, ¿no? Volver a nacer luego de que el novio la destruyó prácticamente. Eh, pero ella se da cuenta o siente de que el novio sigue ahí, ¿no? Que sigue presente. Esta película creo que es la única película que pude ver en el cine. No sé si Sayo también. Eh, y por eso, bueno, Eh, no sé si es la única, bueno, todavía no hemos avanzado más, pero no recuerdo otra. Eh, Creo que es a menos de las que vimos en cartelera o de las más comerciales, creo que es mejor podría representar esas películas, ya que cuando tuvimos un año muy malo en cartelera, bueno, 2 meses, 3 meses, pero creo que El Hombre Invisible no es lo que parece, ¿no? Tiene detrás de esta historia que podría ser repetitiva, hay mucho más, ¿no? Ahí toca los temas, aunque es ciencia ficción, bueno, es un remake del clásico de una adaptación de H.G. Wells, que ya le hemos visto, por ejemplo, con Kevin Bacon en los 90, también lo hemos visto, ¿no? En blanco y negro hace muchos años, aunque es una película que uno piensa, ok, es lo mismo de siempre, no, tiene algo mucho más allá, habla
de la violencia de género y de cómo salir adelante por uno mismo, ¿no? Cuéntame, Sayo, ¿tú qué opinas de esta película? Bueno, que fueron efectivamente una de las últimas que pude ver en salas, junto a Jojo Rabbit, a Bombshell, a Richard Jewell de Clint Eastwood. Este, sí, no fue- el momento en que ocurre la pandemia hubo muchas dudas respecto a cuál iba a ser el panorama del futuro. Si no va a haber estrenos en salas, entonces El Hombre Invisible va a ser la gran favorita del Oscar 2021. Luego en el camino se fueron encontrando otras fórmulas, pero igual la película, para hacer un estreno comercial, yo creo que queda con una fórmula muy novedosa, una reinvención de este clásico del cine. ¿Y por qué lo digo? Porque esto forma parte de un plan mayor del relanzamiento del universo oscuro de Universal, que empezaba con La Momia, con Tom Cruise, pero todo se va al diablo, querían resucitar a los grandes monstruos clásicos, y el proyecto del Hombre Invisible que iba a ser el protagonista Johnny Depp quedó en el aire, ¿no? Ya no iba a ser una adaptación de época. Entonces es recogido por este director, por Liv Vanel, y lo convierte en una película de bajo presupuesto, y le dicen, bueno, ya si es con poco dinero, hazla. Pero tiene una excelente actriz como Elizabeth Moss, y entonces acá la idea de poner el tema actual, que es la violencia contra la mujer, encaja bien. No le ha ocurrido lo que le ocurre a otras películas que quieren encajar temas feministas un poco con calzador, y se siente que es una película de activismo y de cinematográfico muy poco. Acá todo lo contrario. A la mujer primero la comienzan vendiendo como una especie de loca que alucina todo, que es la primera línea narrativa de la película, para luego descubrir que acá hay un complot, que algo sucede, que hay algo que realmente está detrás de, y el espectador te lleva en ese juego. Tú llegas a creer que, oye, realmente habrá un hombre invisible o esta mujer lo está alucinando. Y esa es parte de lo novedoso de esta película, de cómo ha podido conjugar una fórmula como esa, y que no tiene un final amable tampoco. Que de repente tú puedes decir, no estoy de acuerdo, ya, está bien, pero que de alguna manera recoge otra vez el desquicio que esta mujer empieza a vivir en el primer tramo de la película, ¿no? Yo creo que por eso merece estar acá en el puesto 7. Ujú, sí, 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 efectivamente. Eh, si es que no la han visto, tal vez de repente por prejuicios, se la recomendamos. Es una película que vale la pena ver, eh, porque no solamente trata sobre ciencia ficción o intriga, no thriller, sino tiene un trasfondo muy interesante. Bueno, vamos a pasar a la número 6. Sayo, ¿cuál es? Bueno, ese es otro estreno que estoy viendo en la plataforma, otra gran apuesta de Netflix, que es The Trial of Chicago 7, o algo así como El Juicio de los Siete de Chicago, que es una película basada en hechos reales que ocurrieron en el año 68, en plena efervescencia activista contra la guerra de Vietnam. Esa película, que es de Aaron Sorkin, guionista muy experimentado. Recuerdan ustedes series como The West Wing, que era sobre cosas que ocurrían en la Casa Blanca detrás del despacho presidencial, o películas que él escribió con maestría como The Social Network, la red social. Entonces, ese es un director muy identificado con los temas que van de intriga, tanto en las corporaciones como las intrigas en los círculos eh, ¿cómo decirlo? Hasta en los círculos sociales. Entonces, esta película lo que pretende es, ocurren unos disturbios en el año de la convención demócrata. Los jóvenes quieren rechazar, pues expresar su rechazo por la guerra de Vietnam, pero varios colectivos se dan cita y ocurren disturbios. Y los líderes de las marchas son llevados a juicio con severidad, en un intento no de acallar, no, perdón, es un intento de acallar las voces de protesta en lugar de pensar en una política en Vietnam. No, el tema les será muy familiar por los hechos recientes que han ocurrido en nuestro país. Desde luego la película se dedica a desatanizar a estos líderes y mostrar cómo las autoridades estaban fraguando pruebas, cambiando hechos, y se trataba pues de un juicio a todas luces injusto. La película es muy didáctica en ese sentido. Lo único observación que yo le haría, que en los tramos finales el halo de la música que impone Aaron Sorkin le pone un halo de solemnidad a una película que creo que está muy bien diseñada en toda la fase previa, ¿no? Ujú, sí, bueno, como todas las películas siempre tienen algo, ¿no? O sea, no son perfectas y no tendrían 10 sobre 10,
O sea, por ejemplo, a Aaron Sorkin me gusta mucho más como guionista que como director. Creo que aún le falta para llegar, ¿no? A la altura de los grandes directores. Eh, por ejemplo, como Sayo comentó, como guionista, tiene The West Wing, que es increíble, es una de las series mejor narradas que yo he visto. Pero como director hizo hace unos años The Molly's Game, eh, y se nota que todavía le falta un poco en su faceta como director. Pero bueno, como guionista, aquí en esta película está impecable. Hay unos diálogos increíbles. Acá hemos podido ver a Sacha Baron Cohen en un papel mucho más dramático del que ya es famoso, ¿no? Verlo en ese papel y con diálogos interesantes, inteligentes, tú dices, wow, ¿no? O sea, Aaron Sorkin al menos pudo ubicar bien el personaje, ¿no? El cast aquí está increíble, ¿no? Eddie Redmayne, Mark Rylance, Langella, que entre ellos dos, entre Mark Rylance y Frank Langella, se meten unos diálogos increíbles. Creo que es el plato fuerte de la película, son sus diálogos. Es por eso que también se gana el puesto. Hoy ya hemos comentado que está basada en hechos reales. Y sí, está en Netflix y la pueden ver, si es que aún no la han visto. Eh, Tiene bastante fuerza también la película sobre todo en el juicio, ¿no? Que es todo está encerrado en este juicio, ¿no? Es un juicio bastante potente. También está por ahí Joseph Gordon-Levitt. Entonces sí tiene un casting increíble, muy bien las actuaciones. Una película también completa, una película redonda, y creo que también podría estar postulando a una posible candidatura al Oscar, ¿no? Porque también cumple, así como Mank, cumple con los parámetros que le gusta a la academia, ¿no? Esas películas con actuaciones fuertes, con diálogos interesantes, ¿no? Entonces, así que también yo creo que podría optar por alguna nominación. Bueno, vamos a pasar con la número 5, una película mexicana. Es la segunda película latinoamericana en esta lista, que es para tener un ejemplo de lo bueno que ha sido este año. A pesar de todo, ha sido un buen año para Latinoamérica, ¿no? Hemos visto películas muy interesantes. Yo también estuve por México y pude ver una gran de películas. Bueno, esta película no estuvo allá, esta película está en Netflix, que es Ya no estoy aquí, la película mexicana dirigida por Fernando Frías de la Parra. Eh, Cuenta la vida de Ulises, un chico mexicano que tras tener un malentendido, un problema en México, su familia lo envía a Estados Unidos. Bueno, pues tuvo un problema con pandillas aquí y corría peligro, así que lo mandaron a Estados Unidos, y él está solo, perdido, sin un lugar ni siquiera donde dormir, sin trabajo, y la película narra toda la travesía que él pasa. Una película que a mí también me gustó mucho. Es la candidata al Oscar de México, y bueno, y la pueden ver todavía en Netflix. Sayo, cuéntame, ¿qué opinas tú de esta película? Bueno, esta película ya había dado que hablar desde 2019 porque fue la ganadora en el Festival de Morelia en México, pero digamos en el 2020 explota a raíz de que se estrena en Netflix y luego es la gran ganadora de los premios Ariel, que es como el Oscar de México, ¿no? Entonces hubo tal boca a boca de la película que la gente la empezó a buscar y entonces una película que en otras circunstancias tal vez no hubiera tenido tanta repercusión, pero que de repente en un contexto de pandemia se volvió un contenido de calidad en plataforma y la gente lo ha apreciado, ¿no?
básicamente a mí me gusta porque es un tema de pertenencia. El muchacho realmente no es que yo me identifique con el personaje, y puede no identificarse con muchos más, pero el tema está en que él quiere tener una autonomía, él quiere tener una identidad. Entonces por eso se junta con esos chicos que son fanáticos de la cumbia colombiana en la ciudad de Monterrey, en México, ¿no? Entonces ellos interpretan la cumbia a su manera, crean su propio vestuario, sus códigos, su manera de hablar. Todo el rato dicen sobres, sobres, que es una jerga mexicana muy enterrada que nadie en la Ciudad de México la usa, pues, ¿no? Entonces, ese sentido de querer pertenecer a algo, de ser autónomo, de crear tu propia identidad, también lo lleva de refilón a juntarse sin querer con algunas mafias locales, y se ve salpicado por ellas sin que él intervenga directamente. Entonces tiene que irse a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos su sentido de no pertenencia se vuelve mayor, incluso cuando para entre latinos y mexicanos. Entonces la parábola de la película es un muchacho que tal vez ustedes dirán, ¿por qué ese vago no se dedica a algo útil? Pero todo lo que él quería era ser él mismo, y tratar de ser él mismo es prácticamente la cruz con la que él carga, ¿no? Es una reflexión para estos tiempos industriales en los que se piensa que todo es seguir una vida rutinaria. Bueno, esta es la suerte de los personajes que no quieren hacer eso. Ujú. Sí, nos brinda aquí esta película una mirada muy auténtica eh, de, de la inmigración, no tanto mexicana, sino latinoamericana hacia Estados Unidos. Ese es por un lado. Por otro lado, como dice Sayo, la autenticidad de las personas o de los jóvenes que luchan por mantener esa identidad. Aquí se ve clarísimo que él lucha por ser el mismo y no dejarse dominar por, por otra cultura. Aquí él lucha contra eso, y eso es lo que también llega a atrapar. Y algo muy importante es que al comienzo, cuando la película se estrenó, mucha gente tuvo cierta cierto prejuicio por el tipo de cultura o el tipo de música que hay en esta película. Bueno, el protagonista es un cantante, bueno, bailarín de un ritmo de México, que es una especie de cumbia mezclada con otros ritmos. Entonces, como aquí en Perú, es como que hagan una película sobre, no sé, sobre los pirañitas. Entonces es algo que jalaba mucho prejuicio, porque obviamente lo ven como, es una persona sin cultura, entonces la película va a ser sobre así, no va a tener, no sé, buenos diálogos. O sea, la película fue, obviamente por la gente que no la veía, fue muy discriminada. Yo, que estoy metido bastante en redes sociales, la gente no quería verlo porque la gente allá en México le tiene cierta animadversión a esta música, ¿no? Es como que, guácala, qué feo, ¿no? Pero no, o sea, eso es, al final, da igual si el joven es un bailador de cumbia, o si el joven es un metalero o un rockero. O sea, al final eso fue no influye mucho, ¿no? Lo que influye es eh, la identidad del joven, y el luchar contra ser uno mismo. Entonces, eso es justamente lo que me gustó, que a pesar de que no es un género que yo escucho, un tipo de baile que yo bailaría, uno se logra identificar con Ulises. Así que la pueden ver todavía en Netflix, y está también es la precandidata mexicana para los Oscars. Vamos a pasar a la número 4. Sayo, cuéntame, ¿cuál sería? Bueno, el triunfo de esta número 4 va a ser que yo la pueda pronunciar bien, ¿no? Porque se llama Never, Rarely, Sometimes, Always. Ya, lo pude decir. Ya, es una película independiente de Liza Heidman,
Es una directora que ya tiene un camino ya de más de una década explorando un poco personajes. Y lo que me llama la atención en esta pandemia es que ya que hubo esta caída de las salas, al menos en nuestro país, en Estados Unidos parcialmente, pero digamos, ya no es el espectáculo masivo de antes por las circunstancias. Entonces, los ojos de la gente se han ido un poco con las películas más intimistas, que reflejan más el valor de lo cotidiano, ¿no? Y esta película tiene eso, porque años anteriores, ¿cuál era un drama adolescente independiente que la gente apreció? Por ejemplo, Lady Bird, una película que reflejaba mucho ese mundo juvenil, pero sin embargo, es este caso presente yo puedo decir que es la realidad pura, porque es lo que te representa a través de el mundo de una adolescente conflictuada, que no, una chica que es de alguna manera una cantante frustrada, no encuentra comunicación, empatía con su núcleo familiar, su mamá ya está casada de nuevo, siente que ella está en los aledaños de su propio hogar. Entonces, cuando ella queda embarazada, tiene 17 años, comienza a ver estrategias porque ella tiene una decisión que defiende hasta el final, que ella sabe que no puede ser madre. Su vida es muy caótica y es empleada de supermercado, entonces decide viajar a Nueva York, donde hay menos restricciones para que un adolescente pueda abortar en instituciones especializadas. Entonces, como sabe que su casa es un caos, prefiere evitar problemas, crea un gran plan y junto con su prima se van a este viaje que se convierte en un viaje de redescubrimiento de ella misma, ¿no? No va a ser todo inmediato, van a ser 2 noches que uno las siente reflejadas con muy pocos espacios, ¿no? Es como si fuera todo un continuo. Y en ese sentido, la película no es una película que te diga que es pro aborto, ¿no? Lo que hace es mantiene su distancia y lo que hace es darle espacio al personaje para que el personaje defienda aquello que cree que es lo justo, ¿no? Esa es la magia que creo que tiene esta película, ¿no? Ujú, sí, opino totalmente igual que tú. Esta película es la número 5 perdón, número 4 en este ranking, pero en el ranking de cine oculto también lo ubiqué en buena posición en la número 5, ya que es una de mis películas favoritas del año, y que cae en una época acaba de aprobar la ley eh, que, que acepta, bueno, el aborto legal en Argentina. Así que, bueno, y esta película es bastante interesante por lo que dice Sayo. No toma una postura, yo creo que no toma una postura pro aborto, sino que le da a la protagonista la decisión eh, de poder decidir, perdón, ¿no? O sea, le ha dado la opción de decidir ella misma. Incluso hay una escena en la que una de las doctoras le muestra un video a la joven, a la protagonista, sobre el aborto, ¿no? De lo cruel que es, o lo duro que es para, para el feto, ¿no? O sea, es una película que tú en ese momento puedes pensar, esto es una película en contra del aborto, pero no. Entonces es una película que incluso te da ambos puntos de vista, ¿no? La parte pro aborto, porque obviamente la joven va a abortar, pero también te dice, mira, ok, tú decides abortar, pero también tienes esto para que tú misma decidas, y ella toma su decisión. No recuerdo haber visto una película así. Hay otras películas que tocan el tema del aborto desde otras perspectivas, pero aquí no es tanto el aborto en sí, sino la situación de ella, lo que pasa, el temor de ella. Entonces todo eso se vive de una manera muy cruda, eh, ya que no tiene el apoyo de su familia. Incluso dejan entrever las razones por las cuales ella no quiere traer ese bebé, ¿no? Como que es producto de algo que ella no quiere contar. Entonces, que podría ser una violación, tal vez podría ser, no sé, un error en que ella con algún novio, ¿no? Entonces, no lo cuentan, pero
lo dejan entender de que ella no puede tener ese bebé. Entonces es una película muy dura en ese aspecto, a mí me gustó mucho, por eso es que esta película, bueno, y el título es gracioso, en realidad es nunca, casi nunca, a veces siempre, eh, que lleva el nombre por una encuesta que se le hace a ella, eh, una encuesta que se le hace antes de abortar, ¿no? Para que ella diga, por ejemplo, una de las preguntas es, ¿has tenido, no sé, algo en tu vida sexual, ¿no? Una pregunta específica y ella tenía que responder nunca, casi nunca, a veces siempre, ¿no? Esas típicas encuestas. Entonces, por eso es que lleva ese nombre. Lamentablemente no está en ninguna plataforma, la pueden encontrar en su página pirata favorita o en Torrent también. Una película que ganó el premio, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín, así que no es, no es cualquier cosa esta película. Bueno, vamos a pasar a la número 3, la película Drunk, eh, de Dinamarca, de Thomas Vinterberg, una película protagonizada por Mads Mikkelsen. Él es un maestro y junto a un grupo de, bueno, 3 maestros más, quieren probar una teoría de que si ellos mantienen cierto grado de alcohol en su sangre constante, un grado de alcohol constante, su vida va a ser mucho mejor, ¿no? Le va a ir mejor en la vida. Entonces ellos comienzan a probar la teoría, ¿no? Comienzan a tomar y mantener siempre ese grado de alcohol constante. Sí, y al principio les va muy bien, comienzan a mejorar, ¿no? Algunos son un poco más tímidos y pueden salir un poco mejor a trabajar, pero luego eh, también da un vuelco interesante la película que te muestra otra cara del alcoholismo, ¿no? Eh, Tiene bastante de comedia negra, ¿no? Es una tragicomedia, se le puede llamar. A mí me gustó mucho. También Mads Mikkelsen también creo que es uno de los candidatos a postular, a nominar a mejor actor en los Oscars, creo yo. Y bueno, y esta película también como mejor película extranjera, creo que también es una de las fijas. Sayo, cuéntame, ¿tú qué opinas de esta película? Bueno, el director Thomas Vinterberg es un director que antes estuvo involucrado en el movimiento Dogma 95 del cine danés, junto con Lars von Trier, y fue un estilo de hacer cine que buscaba el naturalismo puro, la no intervención, quitar toda la artificialidad de las películas, ¿no? Por cierto que un precepto muy difícil de sostener, no fue eterno, porque luego Thomas Vinterberg se abrió del dogma, se acabó el dogma, y comenzó a producir dramas bastante intimistas. En el caso de Drunk hay que decir que es sorprendente porque tú puedes leer la sinopsis y tener otra interpretación de la película. Es una comedia dramática también llevada, que la primera parte en la que tú ves que los profesores en cada una de sus vidas personales son personas aburguesadas, de repente aburridas, llevan una vida monótona, pero viven en un país nórdico en el que es algo que está aceptado e institucionalizado el beber mucho. Entonces ellos dicen, nos estamos perdiendo de algo por ser correctos. Entonces la película, el primer tramo de la película es comedia pura, ¿no? Las estupideces que hacen y ellos se creen geniales o de repente descubren que lo son, ¿no? Con los primeros índices de alcohol. Pero luego la película deja de ser graciosa porque se torna terrible y trágica cuando comienzan a descubrir lo que es pasar ese umbral en el que eres el tipo divertido y llegar a ser el alcohólico que arruina todo. Entonces la película tiene una mirada muy objetiva a ese respecto. Y después que viene el impacto más fuerte en el momento de la resolución, tú te das cuenta que ellos se entregan a una gran juerga, una gran algarabía, pero queda como que un mensaje flotando. Es divertido hasta un punto. Después es tu problema. Me gustó mucho ese tono, porque yo estoy seguro que esta película en Hollywood hubiera sido cualquier cosa. O de repente la actuaba Adam Sandler
y acaba siendo una comedia chacotera, ¿no? Ujú, no, y tal cual. O sea, con Adam Sandler hubiera sido una típica comedia con el final, con la moraleja al final, ¿no? Tal cual. Exacto. Pero aquí, o sea, la forma que se aborda es increíble. La actuación de Mads Mikkelsen, pues, para sacarse el sombrero. Y incluso siendo, como dice Sayo, la primera mitad siendo una comedia, eh, tú dices, es una actuación moderada, no modesta, pero ya cuando en la segunda parte ves la parte dramática, ves el sufrimiento, dices, wow, ¿no? O sea, qué bien actuada esta película. Y cualquiera que lee la sinopsis o escucha la sinopsis dice, es una comedia, pero no, la película tiene mucho más allá, ¿no? Tiene un trasfondo también muy interesante y es por eso que es una de las películas del año. También en el ranking de cine oculto también está en el puesto número 3 y acá también se repite. Bueno, vamos a pasar a la número 2. Sayo, cuéntame, ¿cuál sería? Bueno, tenemos la número 2, Sound of Music, una Of coproducción Metal. entre Bélgica y Estados. Perdón, me vino estaba pensando que era una película de un clásico, yo. Es de la Sound of de Metal. la novicia rebelde, te estás confundiendo. Yo estaba, exactamente, me traspolé a otra época, a otro momento del cine, disculpen. Bueno, Sound of Metal, que es una coproducción entre Bélgica y Estados Unidos, pero que se desarrolla totalmente en Norteamérica, ¿no? Y del director Darius Marder. Entonces, que es lo sorprendente y que ya lo hemos comentado de cómo el ojo del espectador comienza a domesticarse en una pandemia de las historias más naturales. Un músico de heavy metal que tiene una banda junto a su novia, pero comienza a perder el sentido del oído, ¿no? Se comienza a examinar, los escondidas no le dice a su pareja, y sabe que tiene un destino irremediable. No tiene muchas opciones, pero él, como vive haciendo giras itinerantes a lo largo de Norteamérica a bordo de un bus, siente que ese es su reino, que ese es su momento, su lugar, no lo quiere perder. Entonces él neciamente dice, pero quiero terminar la gira, y el doctor dice, vas a perder el oído muy pronto. Y cuando finalmente llega el momento de tomar las decisiones, habla con la novia, y la novia lo prioriza a él, le dice, tienes que detener todo. Entonces va a un centro para sordos, y comienza lo que se llama una reeducación. Y acá viene la parte sorprendente, porque mientras en el lugar le enseñan a que si tiras el oído no vas a dejar de ser una persona, sino que vas a descubrir un nuevo mundo, una nueva sensibilidad, incluso vas a ser útil, te podemos conseguir trabajo, pero esa idea de vivir en comunidad él no le complace, a pesar de que se deja seducir y se siente parte de él, pero él quiere volver a lo anterior, quiere restaurar el orden anterior. Entonces tiene que operarse, hacerse una persona muy compleja, que le prometen, bueno, no que le prometen, dicen, vas a volver a oír, aunque de otra manera, porque nada es absoluto. Entonces el momento de tomar esa decisión hace que él realmente se dé cuenta qué había ganado y qué está perdiendo. Lo que en verdad va a perder es más que el sentido del oído, porque luego viene el reencuentro con la novia ya se desconectó de esto, ya inició otra vida, y salen preguntas. De repente él egoístamente arrastró en su sueño personal a esta chica que realmente no lo vivía tanto, a lo mejor ella tiene derecho a ser ella misma en otro ámbito y él dejarla ir, y son las preguntas que comienzan a flotar. De repente parece que su vida ideal era un sueño pegado con babas, ¿no? Y eso es lo fantástico que tiene esta película, ¿no? Las preguntas que tú te comienzas a hacer sobre el sentido de la vida, ¿no? Ujú. Sí, 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 efectivamente. Para mí, personalmente, es mi película favorita del año. Ha sido en el ranking de cine oculto oficial, está en el puesto número 1. Es una película que a mí me chocó desde el tráiler. O sea, desde el tráiler ya me sentí identificada. Bueno, yo toco batería, o sea, he tocado batería muchos años en una banda, escucho metal y a mí me afectó mucho la historia. Pero bueno, al final la historia es también común, ¿no? Ya he visto varias películas sobre la sordera o varias películas sobre artistas que se derrumban sus mundos porque sufren algún accidente. Entonces, no es algo tan novedoso la historia,
pero la forma como la cuentan sí, como dice Sayo, no solamente es eh, que el artista, bueno, el baterista, el protagonista, se, eh, se queda sordo, sino todo lo que trae consigo, eh, las decisiones que tiene que tomar él, ¿no? Aquí está entre, o sea, él mismo se hace preguntas, ¿qué, qué tengo que hacer con mi vida? Tengo que seguir adelante, tengo que seguir con esto, tengo que dejar a mi novia o tengo que obligarla a estar conmigo siempre, ¿no? Hay estas decisiones que el protagonista debe tomar, incluso la compañera también, ¿no? Estar con él y someterme a estar con él y no poder seguir con mi vida. Entonces, ese tipo de preguntas es lo que hace a esta película lo que es, ¿no? O sea, y te pinta eso de otra perspectiva, ¿no? O sea, no es solamente, ok, se queda sordo y lucha por estar, por salir adelante, no, sino todo eso, eso trae otras cosas, ¿no? O sea, te muestra eso no desde el protagonista, sino de las personas que están al costado. ¿Cómo afecta una enfermedad a las personas que están contigo? Entonces, eso es bastante duro, muy potente. Esa esa fuerza con el que el actor interpreta este personaje es increíble, ¿no? O sea, a mí me chocó mucho, me ha gustado mucho la actuación de Riz Ahmed, y yo creo que entre él, Gary Oldman y Matt Mikkelsen creo que están cantados sus nominaciones al Oscar. Eh, Está en Prime Video, esta película está disponible, todavía la pueden ver, y de aquí la recomendamos. Bueno, y la número uno de este ranking que hemos creado entre Sayo y yo es First Cow, una película que se estrenó en el Festival de Berlín, una película bastante sencilla que narra la historia de un cocinero que trabaja para cazadores de pieles y en un día se encuentra con un inmigrante chino. Eh, Ellos dos se hacen amigos y luego emprenden un negocio que resulta bastante lucrativo. Es una película que al parecer es bastante sencilla. Te cuentan la amistad de ellos dos de una forma eh, con humor, pero también con tristeza. Es una película bastante divertida, muy bien planeada, muy bien escrita, muy bien estructurada. Tiene, o sea, la forma como el director ha podido dividir en escenas, en partes esta película, es lo que más me gusta, porque pues puedes ver el arco dramático de los protagonistas, ¿no? El protagonista principal, el cocinero, comienza siendo una persona bastante tímida, dependiente, que no puede hacer nada por él mismo, que se deja dominar por todos, y al final termina siendo una persona con un emprendimiento, una persona tal vez un poco más segura de sí misma y que con la ayuda de este inmigrante chino, ¿no? O sea, logran algo que ellos no hubieran podido pensarlo desde un inicio. Sayo, cuéntame, ¿tú qué opinas de esta película? Bueno, yo no voy a mentir. En primer lugar, First Call, de Katie Rachel, una película sorprendente, pero que yo tardé en descubrir, porque yo, digamos, consumía bastante mi tiempo viendo películas de festivales a los que estoy acreditado online. Y ya en el último tramo del año, recién, cuando he visto las recomendaciones de otros colegas y amigos, entonces dije, a ver, vamos a ver esta película y me encuentro que es una pequeña joya y tiene esa idea de hacer una crítica social muy fuerte. ¿Por qué? Porque este personaje del cocinero es, es alguien que sufre una inmovilidad social muy fuerte. Es decir, no es alguien que gracias a su trabajo y a su aprendiz rápidamente va a escalar. No, él está destinado a ser la base de la pirámide en la que otros sí disfrutan, que es el personaje de Toby Jones,
el jefe factor, como le llaman. Entonces, él no tiene grandes oportunidades de ascender, pero cuando conoce a este migrante chino, le dice, ¿por qué no hacemos galletas? Pero para hacer galletas necesitas leche. Entonces comienzan a ordeñar furtivamente, a escondidas, a la vaca del jefe factor, que es el gran señor de la comarca, el gran acaudalado, y comienzan a hacer las galletas que son un éxito. Que hasta el mismo jefe factor va y le pide, por favor, prepárame un postre de tales características, ¿no? Y le siguen robando la leche hasta que hay un momento en que el engaño se va a descubrir y viene la parte dramática, ¿no? Entonces, la película un poco usa esta sencilla parábola campestre, esta narrativa tan reposada para decirnos que si ustedes piensan que hay una injusticia social, que hay personas que de repente no tienen la capacidad de ascender porque la sociedad se los impone, bueno, es algo que venía desde las bases, desde la fundación de los Estados Unidos. O sea, los tiempos no han cambiado tanto. Han cambiado ciertas estructuras, han cambiado ciertas cosas, pero básicamente la película refleja esa idea, ¿no? Y a mí me parece fantástica. Ujú. Sí, sí, definitivamente es una película que aparentemente es bastante sencilla, ¿no? Por la historia, hay gente que la ve y dice, es una película sobre una vaca, qué de interesante puede tener, ¿no? Pero la historia es increíble, es bastante cautivadora, brillante, desde el comienzo hasta el fin. Lástima que no pudo llegar a una plataforma. Y bueno, viene bajo la firma de A24, una productora muy querida por los cinéfilos, así que ya mejor carta de presentación no van a tener, ¿no? Es una película sobre la amistad, una película sobre intentar hacer algo con tu vida y salir de repente de ese confort que a veces es que, que aunque no quieres lo tienes, ¿no? No es como que cuando alguien te dice eres pobre porque quieres, pero aquí no, o sea, ellos son pobres no porque no quieran, o sea, no porque quieran, sino porque lamentablemente eh, la sociedad no le deja avanzar. Entonces aquí de casualidad y de suerte se le presentó este emprendimiento, esta fábrica de galletas porque apareció una vaca, entonces se les prendió el foco. Pues es una película bastante inteligente, la recomendamos totalmente. Bueno, y es por eso es que se ha ganado el puesto número uno. Vamos a hacer un recuento de las películas. La número 10, Mank, de David Fincher. La número 9, Lo que arde, de Oliver Laxe. La 8, Las mil y una, de Clarissa Navas. La 7, El hombre invisible, de Leigh Whannell. La 6, El juicio de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin. La 5, Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. La 4, Never Rarely Sometimes Always, de Elisa Hitman. La 3, Drunk, de Thomas Vinterberg. Drunk o Another Round también se le conoce. La 2, Song of Metal, de Darius Marder. Y la 1, First Cow, de Kelly Richard. Bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Igual, si quieren más recomendaciones, más películas, tanto Sayo como yo hemos subido nuestras respectivas listas, nuestros respectivos rankings. Este año ha sido un año de oportunidades a pesar de la pandemia y han salido películas por muchas vías. De repente, como ya dije antes, siempre se te escapa una, pero hay oportunidad de verla y en verdad, en el caso de First Cow ha sido una grata sorpresa para mí, ¿no? Yo creo que vamos a aventurar a qué se viene para este 2021. No hay un panorama concreto con el tema de las salas, al menos acá en Perú. En México han vuelto a cerrarse. Vamos a ver en qué condiciones se abren. Hay muchas cosas que discutir. Hay que entender el sector, porque acá se quieren abrir las salas sin que haya venta de dulces, y la venta de dulces es lo que financia el negocio. Entonces, pues hay que tener un poquito más de visión para lo que es el sector, ¿no?
desde luego que si se abren con mucha cautela y apegados a los protocolos, ¿no? Tampoco hay que ser necios, ¿no? Ujú. Sí, 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 efectivamente. Este año, bueno, el 2020, a pesar de que no hemos tenido cines, eh, me ha dejado a mí personalmente la opción de ver películas de otra manera que antes no lo hacía, ¿no? He visto muchas más películas de festivales, por ejemplo. Eh, bueno, aparte que estuve en el Festival de Guadalajara, pero también pude ver festivales acá en Perú, el Festival de Mar de Plata y algunos otros festivales que se pudieron ver online, que tal vez años anteriores no lo hice, y es porque obviamente uno ya tiene los cines y a veces espera que todo llegue, pero no, al menos eh, ha servido para poder buscar otras alternativas y espero que los seguidores, los que nos escuchan también hayan podido ver, que no se hayan quedado de brazos cruzados y hayan podido ver algunas otras películas, ¿no? Incluso podría decir que he visto más películas que en años anteriores, ¿no? Es algo bastante irónico. Bueno, igual muchas gracias por habernos escuchado hasta el día de hoy. Es el primer episodio del 2021 y ya vamos a traer más novedades. Estamos eh, planeando algo muy interesante en la forma de llevar los podcasts para ustedes. Sé que muchos lo han pedido y bueno, vamos a hacerlo mucho más seguido y pronto de una mejor manera. Muchas gracias, Ayo, nuevamente por acompañarme. Bueno, sí, y síganos por favor porque se vienen más sorpresas. Ujú. Sí, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.